La Red Latinoamericana de Cuidadores presenta la conferencia sobre el final de vida de las personas con demencias. Con la doctora Claudia Lucía Ramos Enciso. Bienvenidos. Buenas noches, me confirman si es primero que todo, si me escuchan bien, por favor. Estamos escuchando perfecto, Claudia. Bien, muy bien. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esa presentación. Estoy un poquito gangosa, pero es un resfriado que tengo. Por si acaso me oyen así, entonces para que lo sepan. Es muy grato para mí seguirlos acompañando en este ciclo de conferencias que ustedes tomaron para esta actualización en el tema de las demencias en todos sus procesos, en hablar de esos síntomas, en hablar de cómo se trata, cómo se presenta. Y pues finalmente tratar el tema que debemos tratar en todas las enfermedades, en todas las etapas de la vida, y como un tema que es presente, que es llegar a esa parte del proceso final de vida. Yo creo que sería para todos muy importante recordar que todos estamos en ese camino, eso por un lado, pero que cuando estamos en este tema específico de las demencias, de esas pérdidas que se dan en un tiempo anticipado, en ese diagnóstico, y donde vamos perdiendo, eh, hablamos hablemos un poco de la persona, donde la persona va perdiendo sus condiciones, sus capacidades y está siendo consciente de que las está perdiendo. Porque creo que esto es muy importante que lo dejemos claro, que la persona sabe que algo le está pasando, que ha ido perdiendo cosas, que su ser, su cerebro, su mente, su emoción, se ve afectada y la va sintiendo. Esto lo va sintiendo. Entonces, es muy importante que nunca perdamos de vista esto. ¿Por qué? Porque como acompañantes, siempre tendemos a pensar que tenemos el poder de saber lo que esa persona está sintiendo o sobre lo cual se está angustiando o el miedo que tenga o atreverse a anticipar muchas cosas. Este pensamiento de las personas que están alrededor, de las parejas, de los hijos, de los amigos, de el esposo, de la esposa, de todas esas personas que están más cerquita de ellos y que van sintiendo esa afectación, a veces son tan fuertes que logran anular y logran aislar las verdaderas emociones de la persona, sus verdaderas angustias. Esa anticipación a veces se hace a través de muchas cosas que no corresponden a esa persona y sí corresponden a su alrededor, a las personas que están a su alrededor. Esto lo quiero dejar muy claro, muy bien sentado, porque esto sucede para todos los procesos de final de vida. Y como cuidadores, cuando somos cuidadores domiciliares, cuando estamos atendiendo, cuidando, procurando toda esta atención con las personas, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y para la familia y para los familiares también, por favor, nunca piensen que la persona no sabe lo que está pasando. Por lo menos si no tiene toda la dimensión de lo que está pasando, sí siente cosas diferentes. Y en esas cosas diferentes que siente, va viendo, va perdiendo y va sintiendo un duelo. De ahí que sea tan importante el poder de la conversación, el poder tratar el tema, poco a poco, sí, pero muy de acuerdo a lo que esa persona esté manifestando.
¿Cómo hacemos eso? Ya lo hemos hecho, lo hemos hablado en muchas ocasiones, prestando mucha atención, pero mucho más prestando atención a esa persona, no a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros creemos que va a pasar, sino realmente a esa persona. Este proceso de las demencias implica un doble dolor de pérdida, porque la persona no se nos va quedando solamente en diferencias biológicas, en manifestaciones biológicas, sino en algo que es mucho más difícil para nosotros y es cómo se va perdiendo aquella mirada, cómo se va volviendo diferente, cómo los gestos ya no representan la misma emoción y en muchas ocasiones los comportamientos que se han vuelto un poco más agresivos se tienen que manejar con medicamentos. Ahí vamos viendo cómo poco a poco todas esas cosas se van yendo hacia otro camino y los que están alrededor tienen muy pocos momentos para entender qué es lo que, cuáles son esas conexiones que podemos hacer para que esa vida tenga una buena calidad, tenga una buena, digamos, un disfrute dentro de esos pequeños momentos que podemos compartir. Vamos a hablar claramente, se dice proceso de final de vida. Entonces, cuando hablamos de proceso, ¿qué queremos decir? Alguien que me apoye. Cuando hablamos de un proceso, ¿qué es lo que queremos decir? Aquí vamos a empezar a apoyarnos con todo lo que hemos aprendido y con todo lo que sabemos por intuición para poder resolver o para poder desarrollar este tema que es, digamos, es vital. Y además, aunque yo siempre le digo que es difícil de afrontar, también es muy bonito. ¿A qué llamamos nosotros un proceso? Un cambio, Sí, señora. ¿Qué más? En ese proceso es acompañar a la persona con sus Sí. cambios. Cambios, sí, procesos de una acompañar. transformación, Una transformación, sí, señora. ¿Qué más? Una transición, Sí. Ujú. ¿Qué otra cosa? cambios cambio de paulatinos, Paulatino. un Señora, camino, un camino, un camino, sí. ¿Qué más? un cambio de vida total. Cambio de vida total, sí, puede ser también. O sea, yo pienso que todo lo que podamos decir es válido. Entonces, cada vez que se les ocurra, por favor, los escucho, no hay problema. Pero traten de un relacionar. duelo, ¿Un qué? un duelo. Yo manejo los cambios como duelos. Duelo. una Los cambios como aceptación, duelo, una aceptación, sí. ¿Quién más, por favor? Es una transformación. Muy bien, sí, creo que lo Otro teníamos también paso. por acá. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? Licenciada, Un buenas nuevo noches. comienzo. Nuevo comienzo, sí, puede ser. Muy bien, también. Una Bueno, evolución. Dime, ¿puedo hablar? Ceci. Sí, ya. Yo pensé que estaba hablando otra compañera, le iba a dejar que hable la compañera. Bueno, yo entiendo por procesos y voy viendo la evolución de cada paso. Por ejemplo, en el cuidado del Alzheimer tenemos diferentes etapas. A veces no solamente es el Alzheimer, sino son de diferente tipo de demencia, por ejemplo, la demencia senil o solo demencia. Entonces siempre hay que ver esa situación de cada paciente, ¿no? Y eso sí, el proceso es poco a poco ir viendo los cambios, tanto físicos, emocionales, del paciente y lo que uno tiene que ir apoyando durante toda esa transición de su proceso de enfermedad, digamos, ¿no? Muy bien, gracias, Ceci. Eso, Muy bien. eso yo. ¿Alguien más por ahí?
¿Qué quisiera Para decir mí algo? digo que son diferentes patologías. Sí, también, claro, en las distintas patologías, pero muy importante un poco lo que acaba de decir Cecilia, un poco lo que hemos hablado de cambios, transformaciones, transiciones, que es paso a paso. Camino un buen símil ahí que se hizo. Bueno, y vamos a ver lo de la parte de duelos. La idea es la siguiente, mire. Cuando nosotros empezamos con todos estos cuidados, cuando nosotros damos cuidado a una persona y cuando vamos descubriendo lo que esta persona necesita, ha requerido de nosotros muchísima atención. Entonces, lo más maravilloso que le puede pasar a los seres humanos es tener ese tiempo de ver cómo cambia y cómo se transforma. Ustedes dirán, pero qué bonito puede tener, qué bonito puede ser ver un cambio en una persona con demencia. Mire, yo no creo que haya ninguna enfermedad, ningún cambio en este tipo de cosas que no, que sea fácil o que a nosotros nos hayan preparado para eso. Para ver cómo nuestro físico se deteriora, cómo vamos transformándonos. Y de ahí parte el hecho de que les estaba diciendo, yo sí me doy cuenta qué es lo que está pasando. En una demencia, la psique comienza a trabajar una cantidad de cosas en cuanto a lo que la experiencia sensorial tiene, o sea, hacia afuera, todos los sentidos, cómo perciben y cómo hacen. Y hay una exacerbación de muchas cosas, hay unas transformaciones que se vuelven delirios, que se vuelven miedos transformados y cómo la mente procesa diferentes arraigos, diferentes formas en las cuales está afrontando ese momento y se manifiesta. De ahí que veamos cosas tan diferentes en algunos comportamientos, unos más asustadores que otros, porque no nos pertenecen y porque creemos que no son, que están fuera de la normalidad. Nosotros hemos sido educados, hemos sido creados dentro de una lógica y dentro de una educación que nos dice qué es lo que es normal, qué es lo que no es normal. Y por supuesto, en esa situación de cómo ha orientado nuestro pensamiento de qué es normal o qué es lo correcto, cualquier cosa que se salga de allí va a ser no de fácil entendimiento. Entonces, el proceso de final de vida, en cualquiera de los casos, y en este caso de demencias, nos va mostrando unas etapas, nos va mostrando unos momentos. No les podríamos, por supuesto, científicamente, y si los médicos te pueden decir más o menos en qué etapa estás, o tú te vas dando cuenta qué es lo que está pasando con esa persona, de acuerdo a la edad, de acuerdo al proceso a la evolución de la enfermedad y de acuerdo a ciertas otras cosas que van pasando. De ahí que sea tan importante que nuestro temple de cuidado nos ayude a ir un poco más allá de lo que estamos observando. Entonces, vamos a observar que el cuerpo se está transformando y hay una cosa que se llama el proceso de final de vida y que casi todas la simbología lo ha aplicado y es cómo se presenta la muerte y se va dibujando a través de lo que vamos viendo en cómo nos va dejando en el origen que es la parte de la calavera. ¿Sí? Cómo nos vamos mostrando y cuando vamos viendo que poco a poco eso va saliendo a flote. En demencias específicamente, en este tipo de enfermedades como el cáncer, como todo, esta posibilidad casi siempre va a estar muy latente. La posibilidad que nosotros veamos cómo esta sombra de la muerte va apareciendo, los colores, esos colores que se van perdiendo, todo eso, y nos ayuda a ir entendiendo muchísimo más qué es lo que está pasando. Este proceso que muchas veces no queremos ver, que la familia no quiere anticipar y que queremos, digamos, evitar en las conversaciones, evitar en los momentos de qué está pasando,
genera la gran incertidumbre. Y esas incertidumbres en esas conversaciones que dicen, ay, pero va a estar mejor, se va a sanar, es que por qué se pone así, unas conversaciones inútiles que van a acompañar este proceso en razón de que no nos hemos preparado para eso. Y en lugar de perder el tiempo, estoy hablando literalmente, en lugar de perder el tiempo en tratar de maquillar una situación que es inevitable, lo que pretendemos hacer en este sentido es propiciar unos cuidados realmente amorosos, realmente bondadosos y caritativos y suavecitos hasta el máximo para que la persona se sienta abrazada y recogida. Es muy importante que lo digamos. Y máxime cuando estamos hablando de una persona que ya hemos perdido o que ya se ha perdido en demencia unos años atrás, que ya no corresponde al ser que nosotros conocíamos en el caso de los familiares y en el caso de los conocidos, sino a un cuerpo que está siendo habitado por una psique trastornada, por una psique con algunos elementos del recuerdo, pero que sigue mostrando diferencias y que se va metiendo como por otras partes y que aparece de vez en cuando para hacer ciertas demostraciones. En esto sí que es muy importante que trabajemos todos. Mire, yo les recomiendo muchísimo que siempre traten de estar abordando el tema buscando de acuerdo a sus creencias también, no como lo que llaman en la actualidad esas creencias limitantes, sino en eso que yo creo, en eso que me da a mí también una fortaleza para poder entender cómo la vida se va a transformar en otra cosa cuando ya no está biológicamente activa. Porque eso le va a dar a uno paz como cuidador. Y lo que recordamos, si recordamos un poco la charla anterior, solo desde la paz y el equilibrio, nosotros podemos hacer una buena conexión. Si nosotros estamos alterados, si nosotros pretendemos hacer cosas que no son de nuestro manejo, pretendemos buscar ayudas mágicas y que evitar al máximo lo inevitable mentalmente, porque a veces ni siquiera lo hacemos en las acciones, sino mentalmente, no, esto no va a pasar, esto no es cierto, se va a mejorar, mañana va a estar mejor. Eso no ayuda a que tú estés en equilibrio y en paz. Tampoco ayuda a ser dramático y dar por terminado y empezar a finiquitar las cosas antes de lo que son. Entonces, lo que vamos es en ese proceso. Nosotros entramos en ese proceso. Y vamos a entrar en ese proceso con todas las herramientas necesarias para que cada uno de esos momentos, sea que nosotros estemos ya atendiendo a una persona que ha perdido todas sus condiciones mentales, que ya está en un periodo donde ya la secuencia lógica de ciertas cosas, de ciertos poquitos recuerdos, de ciertas acciones de coherencia no están, nosotros seamos capaces de estar ahí entendiendo que lo que estamos haciendo ya es un cuidado de acompañamiento para que el cuerpo, en ese caso, dé la oportunidad de que se trascienda a otro momento, sin forzar a otras cosas. Aquí voy a hacer un paréntesis porque siempre la mayoría de las veces cuando estamos atendiendo estos casos, llega ese momento y comienzan las personas, ay, ¿qué será? No, es que ese medicamento no la deja despertar, está dormida todo el tiempo, no, es el medicamento el que está haciendo esto, no, eso no, eso hay que quitar, hay que buscar otro medicamento, eso no está sufriendo, mire que no. Eso es una lucha constante para tratar de hacer entender que a las personas que esto digamos, es un proceso de desarrollo de lo que está pasando. Pero lo que le digo yo, la gente de afuera quiere ver cosas que no van a suceder.
quiere alargar momentos que no es que van a ser, ni siquiera para estar ahí, ¿sí? Y a veces esto con una sinceridad grande, a veces como cuidadores, pues es un poco alargar el cuidado también porque nosotros estamos ahí y esa es un poco la función de lo que estamos haciendo. Entonces la lucha humana es como para que pueda ser mucho más largo el tiempo en el que yo esté ahí. Parece una contradicción, pero es real. A veces, entonces dicen, no, eso es la droga, los opioides y todas las drogas que toda la medicina paliativa y de dolor que se da en estos procesos de final de vida, no es que produzcan o exacerben todos esos estados, lo que pasa es que es una pelea de aquietamiento de toda la secuencia psíquica y toda la secuencia mental, cerebral, para que el cuerpo se armonice y pueda tener un ciclo y un desarrollo hacia la finitud y hacia la terminación de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque como nosotros somos una máquina y la máquina tiene una función vital de sobrevivir, de hacer y esto, ese mecanismo y esa funcionalidad se sostiene hasta último momento, ya sea en unas pequeñas partes del cuerpo. Entonces es ahí donde existe mucha posibilidad, mucha ayuda de la parte médica para que todos esos procesos se den de la mejor manera posible. Igualmente, otros procesos psicológicos, espirituales, que ayudan a que esa armonización se dé y podamos entender mucho mejor qué es lo que está pasando. Como comprenderán, estaremos hablando en esta parte final de un acompañamiento más hacia las personas que están alrededor que hasta la misma persona que está allí. Vamos a hacer como un puente, vamos a estar allí suministrando atención, suministrando protección para que esta persona reciba lo que necesite y si nosotros somos el caso de poder vincular el mejoramiento de ciertas condiciones con los que están alrededor, lo vamos a hacer. Por eso es tan importante que cuando estemos en procesos de acompañamiento de final de vida, prestemos mucha atención a las orientaciones del equipo médico. Los médicos siempre le dan a uno una instrucción, le van avisando qué es lo que puede pasar, le puede estar diciendo haga esto, haga lo otro, si ve esto, haga esto. Entonces, uno lo que tiene que tratar es de estar muy atentos porque en ese momento lo que estamos siendo facilitadores también de un proceso. Y si nosotros nos sentimos demasiado, yo no digo que no vamos a estar nerviosos o que no vamos a sentir cosas, pero si vamos a ser profesionales y si vamos a querer ayudar de verdad, vamos a buscar totalmente ese equilibrio. Yo no les puedo decir qué tan difícil o cómo no, o qué tan fácil puede ser, porque hay unos casos que se vuelven fáciles por una razón de armonía, de equilibrio, que a uno le parece increíble que pueda suceder. Entonces, lo que sí hay que estar es preparado, ¿cierto? Para poder estar allí, cumplir instrucciones, si estamos en casa, porque de todas maneras la recomendación siempre es que estos procesos puedan hacerse en casa cuando tenemos esa oportunidad y no estamos en una institución. Porque la manera en la cual el hogar produce el olor, el acogimiento, va armonizando muchísimo más a la persona y a los que están alrededor. La frialdad siempre de un hospital o de una institución, pues aleja mucho ciertas formas de apreciar cómo van siendo las cosas. Pero también si es necesario, por cualquier razón, el conocimiento de que se puede presentar un estado demasiado crítico en la parte final de vida, hemorragias, momentos difíciles que la medicina puede anticipar, esto se puede hacer y se puede reconocer fácilmente para poder hacerlo en el hospital. O sea, nosotros nunca nos debemos negar a cualquiera de las alternativas,
o negarlas simplemente porque nos parecen que no son tan humanas, no sé, porque realmente en este caso lo que se tiene que facilitar es ese proceso. Entonces, digamos que en este primer momento, de lo que hemos hablado hasta ahí es aprender a que nosotros sentamos en un proceso de final de vida, en condiciones donde hay una pérdida no solamente ya de cómo la persona trabaja, cómo ha sido, sino de una serie de condiciones que alrededor son difíciles. Quisiera si en este momento alguien de la audiencia tiene alguna pregunta sobre este momento, la pudiera hacer o quisiera expresar alguna experiencia que haya tenido o algo que le llame la atención o quiera averiguar, los escucho, porque yo necesito que esas preguntas suyas sobre esto nazcan de esa intuición y nazcan de esa inquietud para poder resolverlas, ¿sí? Para poder por lo menos ponerlas a trabajar, porque hay mucho dentro de nuestro interior que tiene dudas o si no ha vivido la experiencia, pues de pronto siente que no va a ser capaz o tiene dudas. Quisiera escuchar, a ver, ¿quién tiene alguna inquietud? Hola, buenas noches. Hola, Estela. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo estoy con un paciente nuevo. Yo cuando hice el último curso con vos estaba con el proceso de mi paciente que era paliativo Sí. y la acompañé el último mes y los familiares no pudieron y ella me pidió que yo hiciera el proceso con ella y que tomara la decisión de llamar a emergencias para internarse y terminar el proceso en el sanatorio con morfina. Entonces yo la tuve que acompañar yo porque los familiares no querían, no estaban capacitados. Entonces ella me pidió por favor y yo la acompañé. Muy bien, Estela, Fue duro, muchísimas. fue duro, porque yo cuando entré ya sabíamos que una persona de 55 años es muy joven, realmente. Entonces lo que pasa es que cuando empezamos, lo que pasa es que cuando uno toma la entrevista por ahí no toma dimensión. Y una persona de 55 años también por ahí el cuidador sin darse cuenta, porque es un ser humano, cree que se va a curar. Después tomar la dimensión de que ella no se va a curar, porque una persona es muy joven, 55 años. Y bueno, cuando pasamos la pandemia acá en Argentina, entonces, bueno, ella me dijo, cuando termine la pandemia volvemos. Y no volvimos más. Y hicimos todo el proceso bien. Nosotras fuimos al hospital, nosotros tenemos acá un hospital de clínica que tiene paliativos. La médica habló primero con ellas solas, le pidió que quería que yo entrara, las dos con barbijo. Ella me miraba a mí, es una convivencia muy difícil. Y hicimos el proceso de despedirnos porque ella trabajaba en ese hospital, de sus compañeros, hacer el recorrido en colectivo hasta la casa que era cerca, en silla de ruedas, las dos juntas, solas, porque ningún familiar venía. Y bueno, después cuando hubo que tomar la decisión, la tomé yo. Ella me pidió, la acompañé y me despedí en el hospital de ella y después me avisaron cuando falleció. Qué bueno, ¿no? O sea, poder hacerlo, poder ayudar a alguien y ni siquiera en esos momentos es muy ¿Qué, mi amor? es muy importante Comprensión. porque, doña Marta, gracias. Bueno, Fue muy fuerte para ella. Ujú. Ahí es silencio, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. ¿Alguien más que quiera participar, por favor, que tenga alguna duda, una inquietud? No, no se preocupen por el tipo de pregunta, lo que se les ocurra. Es muy importante empezar a conversar y a obtener esas inquietudes que parecen chiquitas, pero que son importantes, por favor. Doctora, Buenas yo noches, tengo, buenas noches, doctora, yo tengo una Discúlpeme un pregunta. segundito, por favor, que tengo a doña Amparo primero, Mercedes. doctora Claudia, buenas noches. Buenas noches.
Tengo una inquietud. En este momento yo estoy trabajando con una paciente de 93 años. Sí. Ella es muy funcional, pero está presentando unos trastornos en el sueño. También he notado em, que muy continuamente está olvidando las cosas. Ujú. Obviamente le ha alterado su manera de comportamiento, se ofusca muy rápido por lo que no recuerda ciertas cosas en el momento que las va a decir. Pero lo que yo le escuchaba a su merced hace un ratico es que ellos, los familiares y ella asocian a que es un medicamento que no le está funcionando, que no la deja dormir, que sí será que eso le está afectando en todo. Entonces son todas esas cositas que yo estoy notando. He tratado de decirles que pues acudir a alguna asistencia médica, pero entonces a veces son como muy apáticos a las opiniones de uno como cuidador. Así Entonces es. me gustaría de pronto como tener las palabras asertivas para llegarles a ellos y que no se sientan como ofendidos. Yo sé que de pronto ya entra en juego la edad, son 93 años, cumple dentro de poco 94 años. ¿Cuándo cumple? Pero en octubre, el 13 de octubre cumple 94 años, Ok. pero ella es funcional y muchas cosas cuando la tengo en la calle y todo eso, es una persona totalmente diferente. Pero el comportamiento cambia cuando estamos aquí en la casa. Ujú. Cuando te refieres diferente es que la notas mucho más activa en la calle que cuando está en la Sí, casa. Ujú. Ok. totalmente, totalmente. Ella es oxígeno dependiente. Ella tiene una EPOC de ya va hace aproximadamente, fumó hasta los 61 años fumó. Y eran grandes cantidades, porque estamos hablando de paquetes diarios, Ujú. varios paquetes diarios. Pero ya también hasta eso yo noto Claro, que estando en la calle no usamos el oxígeno. debe Yo la ser puedo tener 5, 6, 7 horas en la calle porque nos ha sucedido en citas médicas en diferentes partes y ella no necesita, no, el pero oxígeno no no lo lo, lleva porque no quiere no, yo lo llevo, y no se lo pero pone. no, ella no se lo coloca, ella no se fatiga, ella no, es un cambio totalmente diferente. Bueno, ay, la clase pasada, en la charla pasada hablábamos mucho de la personalidad. La personalidad es todo ese ser social que lo hace a uno vital. Este tipo de personas que son así, eh, tienen aquella condición de que cuando están en el contexto social como que generan una energía que los hace poderosísimos y que se hacen ver muy bien y son altamente vulnerables es cuando están en solitario. La dependencia sobre todo del oxígeno es la enfermedad pulmonar obstructiva, crónica, degenerativa, va a empezar a hacer ahorita muchos más estragos de lo que tenía antes. El hecho de los olvidos van asociados mucho con esa enfermedad. Entonces, pero no son ni los medicamentos ni nada. Y efectivamente la falta de sueños por la apnea, por todo este tipo de cosas que no pueden, el oxígeno no entra fácil. Y a medida que se pida más cosas, pues el cuerpo no, la máquina no va a dar, ¿sí? En la medida en que más se exija, o sea, no sabes cuánto te entiendo porque precisamente tengo en este momento una persona así que cree que de pronto volviendo a hacer ejercicio va a recobrar toda la posibilidad respiratoria, toda la posibilidad física. Y pues no es que ¿cómo hace uno para explicarle? No la va a recobrar. O sea, al contrario, está gastándose lo que tiene de ahorro tratando de pensar de que se va a superar. Y eso precisamente por lo que tú acabas de decir y un poco lo que acaba de manifestar Estela, por las edades.
Cuando nosotros estamos hablando de una persona de 55 años, porque era el caso de lo que estaba Estela con el problema que sea, con la enfermedad que sea, pues hay una señal de la edad de que la gente todavía siente que eso se puede superar. Pero cuando estamos hablando de 93 años, estamos hablando que el cuerpo también tiene una dinámica de cumplimiento y tiene un tiempo real de desarrollo. Y por ejemplo, la proximidad a los cumpleaños, por más que uno quiera y no quiera evitarlo, puede ocasionar un colapso. Puede hacer que emocionalmente, por la solicitud emocional, también tenga un problema. Entonces, todas estas cosas son detalles. El EPOC, por ejemplo, ¿qué es lo que solicita el EPOC realmente? Ralentización de todo para poder respirar mejor. El significado sería eso, señora, vamos despacio y usted va a tener mucha más, de pronto más tiempo. Pero no es que entre más le exija, va a mejorar porque se está agotando toda esa posibilidad de lo que puede manejar. Ahí, por ejemplo, lo que tú dices sí es interesante, pues cuando uno puede hacerle la pregunta, bueno, realmente, ¿cómo que quieren? O sea, quieren que duerma, quiere que esté, ¿sí? No está durmiendo bien, vamos a buscar una solución para que duerma mejor. Ese tipo de conversaciones sin personalización, no sé si me explico. Bueno, para dormir mejor se podría pensar en este tipo de ayuda o que el médico dijo tal cosa. Sí, ese tipo de orientación la puede dar un cuidador, porque tú lo has dicho muy bien. Nosotros no sabemos, nosotros somos cuidadores, entonces solamente estamos haciendo eso. Pero podemos hacer ese tipo, mire, tal vez le está molestando, es un ejemplo, no es que sea, le está molestando la cama, no está bien, el cuarto no está bien ventilado, cualquier cosa de esas que sean objetivas y no subjetivas ni castigadoras para decirle a la gente qué es lo que debe o no debe hacer. En el caso de la persona, perdón, en el caso de la persona, pues uno empezar a hacer esa pregunta y no será mejor, o decir este tipo, no será mejor que vayamos más despacio. ¿Qué tal si usted se pone el oxígeno, con eso no se gasta toda la posibilidad de saturación que tiene para no llegar tan cansada? Porque claro, al no usar el oxígeno se va a cansar más y el cerebro no va a dormir porque va a estar exacerbado y no va a querer dormir y va a seguir como siguiendo y siguiendo buscando que siga. Entonces, son cositas que que uno dice, que tengan efectividad, Amparo, ahí sí, digamos que es complicado, pero estás en muy buen camino. Y lo que yo digo, la gente siempre dice, no, es que el medicamento ya no me hace, o el medicamento me está causando esto, o el medicamento me tienen que dar otro. Y resulta, por ejemplo, para todas las personas que están haciendo paliativos y que están trabajando en este tema, ustedes saben que toda la parte farmacológica o no farmacológica que se hace en paliativos es simplemente para mejorar las condiciones, la poca respiración que se tenga, el poco movimiento que se tenga, conservarlo, mantenerlo, animarlo para mantener el sentido y propósito de la vida, que es estar en ese momento lo más alerta posible. Y debe ser, ahí hay que revisar, me imagino, yo estoy visualizando la personalidad y claro, debe ser poderosísima, entonces no quiere que nadie se dé cuenta, quiere que la vean siempre bien y todo, y Sí, al no poder expresarse, ahí va mi tema, me agrada mucho la pregunta, Amparo, la persona sí gracias. sabe que le pasa algo, Sí, sí, sí sabe, ella ella me lo ha siente, manifestado. claro, Ella me lo ha siente. manifestado. Y cuando te lo está diciendo, mira esos ojos preocupados, dando Sí, vueltas, esperando a ver qué le dicen, cómo lo solucionan. Entonces, bueno, ya vamos con eso, muy bien, con los últimos momentos, muy bien. Entonces, ahí siempre cuando tú, esa pregunta, y uno no tiene que decir, no, no pasa nada, no, al contrario, deja que termine la conversación, se mira a los ojos y sin decir nada, la afirmas, ¿sí? Se le dice como que, ¿sí? Como que sepa que sí, sin que uno tenga que emitir esa información, porque esa es la forma como el ser está buscando esa respuesta.
claro, horrible, yo sé lo que se siente decir, no, sí, está mal, ¿sí? Realmente Sí, las se cosas siente uno están, impotente. se siente diferente, se siente duro. Si uno tiene que decir, realmente las cosas están un poco complicadas, sí, están complicadas. Yo tuve que decir esa frase y dije, sí, están complejas. Dije así, sí, están complejas, muy en tono así. Y claro, si yo hubiera hecho lo contrario, era inútil, porque la persona sí se siente. Entonces uno ir en Sí, sí, contravía es una tontería, o sea, es generar una desconexión. En lugar de generar la conexión, genera una desconexión, vale. ¿sí? Entonces ahí es muy importante. Había alguien que decía que cómo actuar en esos momentos finales o difíciles de ese miedo. Yo les he dicho, el tema del miedo es un tema muy extenso, muy profundo, que tiene muchas aristas. Y sobre todo el miedo sabe que nace de uno mismo. El miedo no es algo que llega a nosotros. O sea, no es que se adquiere el miedo. El miedo está dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos al lado de una persona que está en momentos finales o que se le está viendo que ya está muy grave, que uno ve que está caminando diferente, que ya lleva un grado de desarrollo de la enfermedad muy alto, uno ya sabe que eso está pasando. La persona también. Entonces dice uno que tiene mucho miedo. Pero no, mire, lo que pasa es que a veces cuando las personas dicen que tengo miedo es cuando ya están superados y han aceptado el momento que viene. Dicen tengo miedo, pero sin esa angustia, sin esa desesperación de lo que va próximo a llegar. Y hay personas que están muy calladas y que ya no están sintiendo miedo, sino ya han hecho aceptación y no han hablado, no quieren hablar del tema, pero ya lo están manejando. Eso depende de la singularidad y por eso se llama proceso, de cómo y en qué momento estoy yo ahí. ¿Cómo llego yo ahí? Nosotros como cuidadores podemos llegar ya al momento de inconsciencia, cuando ya está solo la persona en cama hospitalaria, en casa, estamos suministrando esos cuidados finales, de hacer de ahí y casi sin conversar, y es cuando hablamos de la presencia, de cómo vamos conociendo un cuerpo que se está yendo, una mirada que se está yendo, de pronto ciertos procesos de bueno, de final, de que no comen, de que sí comen, que están con medidas invasivas, todo este tipo de cosas. Eso está por un lado, está digamos, es como larguito y uno se vuelve muy práctico porque sabe que lo que está haciendo le está ayudando también a una persona. Pero es muy importante que escuchemos, que sepamos que si tocamos el tema de la muerte o si alguien dice es que me voy a morir, usted no comience a decir, no diga eso, que no sé qué es, usted se va, no. Usted tiene que aprender a quedarse callado. Si no tiene las palabras para hacer entender que hay una situación que también se tiene que vivir, entonces por lo menos guarde un silencio respetuoso, sin un gesto que signifique más miedo que la misma persona, sino que realmente sea una contención. Hemos hablado del tema de los cuidadores cuando hacemos contención, cuando nosotros somos ese sofá, esa pared, ese bastón que apoya a alguien para poder llevar a cabo este proceso. Entonces, es muy importante. No, la salamería, yo no sé si conocerán esa palabra en todo Latinoamérica, esa exageración por tratar de llamar las cosas por otro nombre y de tratar de hacer que todo parezca maravilloso, no sirve. Hay que guardar prudencia, hay que empezar hay unos pasajes muy interesantes sobre eso, porque ay, todo el mundo, sí, hay que hacer, hay que moverse, ¿no? Tranquilos, todas las cosas llevan una armonía, llevan una tranquilidad y en procesos de final de día eso es lo que se necesita. Que se escuche música también, que se hable, incluso hay personas que tienen fiestas alrededor y están contentos, pasan momentos bonitos. Entonces, digamos que no hay una sola indicación para que esto sea así.
porque esto es un proceso que tiene que vivir cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo veo el miedo de otro? Viendo mi miedo. ¿A qué le tengo? Claudia, Señora. me da pena con su merced molestarla, pero es que no puedo que se acabe el tiempo y que no pueda yo hacerle esta pregunta. Cuéntame. Doctora, mi problema es propio, es mío. Sí. Me está pasando a mí. Sí. Pues yo sufro de ansiedad. Yo tomo Sí. sertralina. Sí. Pero trato de dejarla. O sea, por ejemplo, hoy tuve una crisis muy fea porque me dio lloradera y me dio mucha rabia. Sí. Me da rabia conmigo misma. Porque, pues no es que, o sea, no es que sea una jovencita, pero no me creo vieja. Y se me están olvidando las cosas. Y a ratos siento que como que las piernas no me dan. Sí. Que se me olvida, o sea, son cosas que estoy extrañando de mi cuerpo que estoy, y eso a mí me duele, porque, o sea, en lugar de yo ayudar a otras personas, porque yo estoy sintiendo esto, y me da mucha rabia. Bueno, vamos a saber que eso que tú llamas rabia se llama un poco de tristeza y nostalgia, por eso es un duelo, porque tú sientes que estás perdiendo algo. Efectivamente, puede haber entre los procesos de ansiedad que estás pasando, estás sumándole cosas que de pronto no están sucediendo. Mercedes, no sé si, me imagino que si estás medicada es porque estás asistiendo con el médico. Sí, ¿Has señora. recibido asistencia? ¿Tienes algún tipo de diagnóstico específico? Ansiedad. Ok, Y bueno. depresión. Bueno, entonces tienes algo que es un asunto real. Y entonces, lo primero que tienes digamos, de las cosas que tienes es no castigarte con decir que es de rabia, sino realmente, Mercedes, es triste sentirse uno así, pero hay maneras de evolucionar, darte tiempo, darte ayuda, abrazarte y ser compasiva contigo mismo. O sea, no seas, yo sé la urgencia que tienes de ayudar a los demás, pero primero ya sabemos que si no nos ayudamos nosotros y si no nos equilibramos nosotros, no podemos ayudar a nadie. Quiero que Sí, te quedes señora. solamente con eso. Sí, Y que con eso, que no te afanes. Los olvidos pueden ser por la ansiedad, por las ganas de hacer las cosas, entonces estás perdiendo atención. Hay que revisar también que estés comiendo bien, estés durmiendo bien para que puedas el mejorar. médico me dijo que tenía que bajar de peso. Yo no bajo de peso. Y creo que lo más duro que me dio fue que me llegaron los exámenes y que tengo desgastamiento de cadera y que tengo, porque me duele muchísimo una pierna y me duele la columna. Entonces, que tengo 3 vértebras corridas. Y Sí, me mandaron claro. a fisiatría, pero entonces, pues, su merced sabe que los médicos, no, está terrible lo de salud. Desde diciembre me mandaron a Estás fisiatría. angustiadamente, Mercedes, estás angustiada, creo que sí, es la angustia de todos estos procesos bueno. Entonces, si quieres hablamos despuesito en qué más te puedo ayudar, ¿oíste, Mercedes? Aquí estoy. Gracias, doctora. No, Perdón, señora, Claudia. señor. Aprovecho ahí la intervención de Mercedes y que estamos dispuestos a apoyarte, como dice la doctora Claudia. Y recuerden que todos los miembros de la Red Latinoamericana de Cuidadores pueden solicitar apoyo en este sentido de acompañamiento. En nuestra página web está el link donde pueden solicitar eso. ¿De acuerdo, Mercedes? Muchísimas gracias, Claudia, doctor Juan gracias. Qué Carlos. pena por interrumpirte. No, está muy bien. Discúlpame que estoy viendo quién me escribió acá. Betsabe. Entonces me está hablando de los cuidados a su papá con demencia mixta al ser medio vascular. Él ha tenido eventos vasculares últimamente más a menudo. Ahora me cuesta más alimentarlo porque él no quiere comer, solo junta la comida en sus cachetes y cuesta que trague, pero está bien de su garganta. Sé que este final de su vida me preguntas cómo ayudar a mi familia. Bueno,
todos estos procesos de final de momento de final de vida con respecto a la alimentación se van convirtiendo en una de las señales grandes de lo que puede venir pasando. Entonces ahí se vienen todas esas intuiciones y todas esas formas también que tenemos y hemos aprendido para manejar estos problemas. Cómo ayudar a mi familia, cómo explicarles, cómo hablar del asunto poco a poco, e ir preguntándoles, quieren saber, estamos ante esto, quieren saber qué quieren hacer, quiero que me ayuden en esto, quiero que observen sobre esto, ofrecer como esa posibilidad de integrarlos al proceso, al contrario de alejarlos, meterlos dentro del proceso para que puedan ir viendo qué se puede hacer, cómo pueden, digamos, acompañar este momento. Ver, sabe, porque, o sea, no sé qué tanto sea que los demás no estén ahí o no estén ahí, pero vincularlos para que puedan estar participando, para que sepan y empezar a hablar de lo bonito que es participar también de ese proceso. Es bonito porque van a tener la oportunidad de conocer también esto, de no evitarlo. Hay personas que no lo aguantan y si no lo aguantan, pues no tienen por qué vivirlo. Pero también es una invitación constante que uno puede hacer. Uno puede invitar a que no alejar a las personas pretendiendo que no sufran los demás. O sea, eso es una cosa loca. Es invitarlos, está pasando esto, tampoco ser, como vuelvo y les digo, tampoco ser tan dramático y ser predictivo de que ya se está muriendo, sino al contrario, viendo a ver qué opciones tiene para que cada momento, cada espacio de tiempo que estén viendo lo puedan participar y lo puedan ver. La muerte es, no la conocemos, o sea, por eso no hablamos de la muerte porque pues hasta ahora por lo menos no es el tema de esta charla, pero lo que sabemos es que el final de ese ser biológico, esa parte física, sí es complicada, pero vamos a saber cómo se manifiesta, cuáles son esos estrictores, cuáles son esas formas en cómo la vida se va apagando, unas veces tan tranquilamente que es de un momento a otro, otra que tiene unos procesos mucho más complicados respiratorios, pero es que es tan difícil. Mire, yo he visto casos de, por ejemplo, de cáncer de pulmón que es difícil que sea de una manera que todo el mundo dice, o un EPOC, o una cosa de esas que dice, ay, que puede ser totalmente dramático, y resulta que no, que fueron tranquilos, la persona se fue sin ningún una acción extrema, y se pudo vivir muy bien. ¿Gracias a qué? A que estamos preparados, a que estamos acompañando, a que podemos dar tranquilidad, a que podemos también propiciar con nuestro aliento y nuestra respiración la posibilidad que podemos hacer. Bueno, ¿algo más? Muy bien, entonces ya hemos hablado procesos, Doctora, perdón. señora, ¿sí? Doctora, le habla Nubia Blois, yo soy cuidadora. Sí. Pues le quería comentar que yo estoy cuidando a una señora con Alzheimer y pues ella recuerda todo perfectamente lo pasado, pero lo presente en fracción de minutos ella se le olvida. Sí. Y resulta que pues ella tiene el esposo de ella tiene un enfermero hace 2 años y él le da todas esas pastillas que el médico le manda a ella, se las manda todas al tiempo, doctora, o sea, incluida la livotiroxina. Y pues, o sea, yo veo que pues ella no tiene mejoría, ¿sí? Sí. Y pues yo escuché del doctor este Jaramillo de Bogotá, bueno, no sé si fue el doctor Jaramillo, otro médico que escucho yo por YouTube, que la granada, usted sabe esa que tiene unas pepitas como rojas, Sí, señora. que era efectivo para el Alzheimer, doctora, ¿eso es verdad? O sea, quería porque pues si es efectivo, pues sería bueno como darle a ella para ver si se nota un cambio. Bueno, Nubia, yo soy muy clara en algunas cosas, eso tiene mucho que ver con todo el proceso de cada persona, con su nutrición, con su forma de vida, con su edad, con el avance de la enfermedad, o sea, vuelvo y les digo y empecé la charla con estas soluciones mágicas queremos todos.
¿cierto? Ujú. Todos queremos soluciones mágicas, pero el hecho de que tú ya estés ahí, que veas cómo el olvido no se hace, no está, o sea, que se está el olvido y que viene el pasado más constante que el presente, y lo que hace que tú veas una persona que se vea totalmente funcional y que recuerde, que hace eso hace a las personas felices, que la gente recuerde algo. Lo que les hace infelices es que se les esté olvidando lo del presente, en lo que cada vez se van juntando como los tiempos de memoria. Entonces, la polifarmacia, todo este tipo de cosas son unas circunstancias que solamente tomando conciencia con cada uno de los familiares, con cada uno de los médicos, se puede solucionar. Si la persona cree, hay personas que creen que se tienen que tomar 30 pastillas al día y las pide porque se vuelven adictas a la medicina y las piden constantemente, las hacen y si uno de las quita o no se las da, sienten el engaño. Entonces, ustedes recuerden que como desde el punto de vista ético, uno tiene que estar llevando a cabo la prescripción médica y al mismo tiempo ir valorando y dando esa información. Con respecto a estas medicinas o estas formas de alimentación y esas cosas, yo no puedo pues decirte una opinión clara. No está en mí hacerlo porque sé que tendríamos que hacer un análisis muy detallado de lo que puede hacer. Entonces, ahí te dejo un poco esa inquietud de que no se pueden tomar las cosas de que puede haber algo que inmediatamente solucione. Se solucionarán problemas biológicos, tensión, órganos, pero un poco difícil la parte ya de solución sobre el Alzheimer. Claudia. Perdona, Claudia. Claudia Espinel, perdona que quiero adelantarme de lo que tú vas a decir. Es que Mercedes y todos, ahorita estábamos hablando con Claudia Espinel, que es la coordinadora de la Red Latinoamericana de Cuidadores en Bucaramanga, es nutricionista, y está proponiendo para Mercedes una charla y para todos para ayudar a bajar de peso. Entonces quiero de mano públicamente agradecerle a Claudia Espinel y estaremos pues, organizando esa charla y los estaremos invitando. Claudia, por favor. Muchísimas Bueno, gracias, doctor. no, con gusto. Bueno, para dar respuesta a lo que la compañera cuidadora preguntaba de los antioxidantes, ¿dónde los encontramos? En las frutas, en las verduras. Digamos que es la preocupación de todas las personas y por lo que se encuentra en las redes de los youtubers, los influencers, ¿cierto? Lo importante es saber el estado de la persona, cómo puede consumir esos alimentos, si es en una compotica, la fruta espichadita, que no tenga pepas, que si es de pronto, a ver, el acaí, yo creo que ustedes de pronto lo han escuchado, y el acaí lo conseguimos en pulpa, entonces como es una pulpa, pues uno la descongela, la puede ofrecer con yogur si la persona puede, la puede ofrecer con otras frutas, se la puede comer con granola y es un antioxidante muy valioso. Ya más adelante miraremos la clase de antioxidantes para que ustedes los conozcan y saber cómo se los pueden comer, ¿sí? Lo tiene la granada, lo tiene el acaí, lo tienen lo que llamamos frutos rojos, que es el arándano, que son las moras, que dependiendo del color que tengan algunos alimentos, podrán tener mayor poder antioxidante. Pero para uno saber para qué nos sirven los antioxidantes, tenemos que saber alguito y muy conciso y muy detallado, pero breve, qué es un antioxidante, qué hace en el organismo, a qué va a atacar. Y entonces, para dárselo sencillito, el antioxidante es un ingeniero electrónico que va y repara allá donde tenemos algún daño. ¿Cuál daño? Algún daño que pueda causar la hipertensión, un daño que puede causar la diabetes. En el caso de las enfermedades neurodegenerativas, va también al sitio de la lesión, pero no quiere decir que cuando comemos ese tipo de alimentos, entonces ya nos va a sanar. No, nos ayuda porque acordémonos que muchas personas
que tienen enfermedades neurodegenerativas por la edad o por la Lo que sea. pluripatología que puedan tener, tiene que haber un equilibrio en lo que debemos comer de macronutrientes, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas, y los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Y dentro de esos micronutrientes que están en la fruta, las verduras, las leguminosas, que son los granos, que son los frutos secos, vamos a encontrar antioxidantes. Entonces, más adelante podemos dar esa clase para que ustedes tengan la claridad y los invito a comer antioxidantes. ¿En dónde? En esas frutas, en esas verduras, ojalá naturales, porque entre menos procesamiento tenga un alimento, pues es mejor. Y ustedes lo han escuchado y han visto que últimamente todos los alimentos procesados tienen allá unos rombos que son negros, que alto en azúcar, que alto en sal, no han colocado que alto en aditivos y conservantes. Esos alimentos ya no son tan buenos porque esa cantidad de aditivos y conservantes, y lo podemos también ver más adelante, ya algunos son potencialmente cancerígenos. Entonces, entre más natural, mejor. Entre menos procesado, mejor. Entre menos sodio y azúcares añadidos tenga, mejor. Para aprovechar que el antioxidante vaya allá y repare esas zonas donde todos tenemos algún problema, porque esos procesos inflamatorios, hay inflamación normal, pero hay inflamación patológica, es la que tenemos que arreglar. Pero arreglar ¿cómo? Comiendo bien, teniendo menos estrés, o sea, haciendo jornadas de meditación, actividad física, que es muy importante. O sea, no solamente en la alimentación, son todos esos componentes los que van a ayudarnos a contrarrestar la enfermedad. Posiblemente no una cura, pero sí a sentirnos mejor, a mejorar la calidad de vida de la persona, tanto de ustedes como cuidadores, como la persona objeto de cuidado. Muchísimas gracias. Ustedes acaban de oír lo que es una opinión de un experto, de un profesional, y es muy importante lo que ella resalta. O sea, no es que nosotros nos pongamos a comer una sola cosa y se suceda un milagro, porque al contrario, se pueden a comer una sola cosa, abandona eso, o sea, uno tiene que saber orientar. Por eso, la palabra proceso es muy importante para nosotros en este momento. Final de vida, sanas, digamos, llevar una vida sana dentro de una enfermedad crónica degenerativa, por ejemplo. Se puede, o sea, tener un equilibrio, tener menos afectación posible, mejorar las condiciones, no afectar tanto el organismo. Pero yo entiendo, o sea, estoy en la posición de los cuidadores, que a veces uno quisiera que se sucedieran cosas con mucha más facilidad, pero la persona, en este caso, paciente mayor, que ya tiene tanta circunstancia de vida, que lleva todo un desarrollo, tiene un tipo de manejo, es más difícil de reorientar. No digo que no se pueda, sino que no es tan fácil. Y poco a poco nos toca ir metiéndonos dentro de esos espacios, dentro de esa organización y tomando conciencia de qué es lo que podemos ir quitando o no. Si ustedes saben, por ejemplo, la polifarmacia de adultos, si nosotros oyéramos en cada una de esas informaciones que entregan, ustedes ven que casi todos los medicamentos son los mismos. Y comienza a hablar el cuidador de lo mismo, que está tomando Tirox, que está tomando todo la centralina que a todo mundo se la están dando, todo este tipo de cosas que aparecen allí y que a veces no hay conciencia clara de cómo están sirviendo. Entonces, lo que acaba de decir Claudia en este caso es absolutamente importante. Y Mercedes y para todas las personas, todo requiere una disciplina y un proceso. No es que yo un solo día hago y ya me resuelvo, ya me volví vegetariana, me volví mejor, o ya estoy mejor, porque esto lo que requiere es vida, requiere proceso, requiere disciplina, requiere cada uno de sus momentos y requiere constancia. Entonces es muy importante que lo hagamos y, por ejemplo, en procesos de ansiedad sí que es importante tener en cuenta que nos toca
ir cogiendo fuerzas para poder llevar las cosas con más calma. Y hay muchas herramientas como las que mencionaron que son muy, muy importantes. Entonces, fíjese que nos cuesta trabajo entender en un tiempo, lo que le decía, hasta para moverse uno requiere aliento, entonces uno requiere tener fortaleza desde todo punto de vista, requiere como un acondicionamiento y un equilibrio biológico también para que todo ese proceso cese de la mejor manera posible. Y es inevitable, y por más que nosotros queramos que si le quitamos esta medicina, que si ponemos otra, pues esas son cosas que ya relativamente pertenecen a todo un proceso real de medicación para que podamos llevar a cabo todo ese final y toda esa trayectoria de la mejor manera posible. Entonces, proceso, fase, un camino de acompañamiento, un entendimiento de la enfermedad, entendiendo que en demencia, en diagnósticos diferenciales o no, sabiendo qué tipo de demencia o no, vamos a tener un deterioro de memoria, un posible deterioro también, un mal manejo de comportamiento, un hecho biológico en cuanto que el órgano, el cuerpo biológico, el cuerpo físico va perdiendo ciertas condiciones, va perdiendo mucho peso. Con el hecho de las medicinas, como tiene tantas medicinas, también se van a producir muchos cambios a nivel de todos los humores que tiene la persona, va a ser difícil. Yo quiero que eso también lo entendamos, que todos los procesos de eliminación de todo esto van a estar complicados, entonces vamos a tener que asumirlos con una gran sabiduría, con una gran entereza, porque nos vamos a ver enfrentados por eso. Recordemos que hay de ese cuerpo que se está deteriorando, hay un ser humano que podemos mirar, sobre el cual podemos acompañar, al cual podemos acariciar, al cual podemos darle cierto ánimo y conocer para que su vida y su terminación de vida valga la pena. Entonces, procuren por favor manejar este tema de muerte próxima, de terminación de la enfermedad de la mejor, con la mejor apertura mental posible. ¿Por qué? Porque así nos vamos a evitar mayores sufrimientos. No vamos a evitar el dolor porque lo vamos a sentir, pero vamos a evitar estar sufriendo y dando la oportunidad de que alguien más se manifieste de manera especial. No sé si haya alguna pregunta específica más, pero sabemos que todo esto forma parte del hecho biológico, como lo que hablaron hoy, nutrición, como que hablaron hoy, cómo los enfrento yo, cómo lo asumo, cómo asumo ese proceso, cómo lo observo, cómo lo analizo, cómo tomo fortaleza y cómo acompaño y cómo puedo hablar con las personas de lo que está sucediendo, con objetividad, con claridad, para que no se nos den confusiones, ¿sí? Se va a salvar, por ejemplo, ese tema de la salvación, que se va a salvar, pues yo confiando en lo que yo creo, todos nos vamos a salvar, ¿no? Pero la idea sería cómo hacer que esto sea mejor para todos, que esta es otra lección que quiero que les quede a ustedes, no solamente para la persona que lo está viviendo, sino para todas las personas que estamos alrededor. Y como cuidadores, cómo vamos afrontando cada duelo, cada pérdida, sabiendo que hemos tomado de la mano, que hemos acompañado, que hemos hecho lo que mejor hemos creído posible desde la ética, desde la sinceridad, desde la compasión, desde la caridad, desde todo eso que nosotros aprendemos y que pensemos también en nuestra propia muerte también, que pensemos también en nuestro propio cuidado, que pensemos en cómo podemos fortalecernos. Sí, señora, Jenny. Jenny tiene levantada la mano, te escucho. ¿Me Jenny. oye? Sí, Doctora, ahora sí. buenas noches, doctora Claudia, ¿cómo está? Bueno, Bien, pues a gracias. ver, mi pregunta es, yo soy cuidadora, como ustedes lo saben, de una persona de 91 años de hace 5 años. Sí. Y a veces uno no sabe cómo manejar estos temas porque
si bien es cierto con los familiares, pues le salen a ella unos laboratorios que tiene la hemoglobina baja, que todas estas cosas y pues ahí como que el hijo quisiera como que postergarle el, su vida, o sea, y pues ella ya está con paliativos, vienen a diario, ella toma medicamentos como pregabalina, como sinagel, como todas estas cosas. Entonces, ante eso, uno en este momento se le está cuestionadísimo, entonces que toca sacar citas con otros médicos. O sea, uno cómo actúa ahí, o sea, no sabe uno cómo más hacer para que su familiar entienda que es un proceso y que que estamos postrados hace 10 años y no, o sea, no sabemos si el exceso de vitamina, de todo esto, es bueno para esto. ¿Y paliativos no le da apoyo psicológico a la familia? No lo aceptan. Es el problema de la aceptación, el problema de de extender una vida que cree en vida, que uno no sabe por qué, si es una cosa muy compleja, Jenny, muy compleja, eh, y toca tratarlo bueno, con asesoramiento y con ayuda psicológica, o si no, pues, Claro, le toca a uno Omar, estar ahí, le toca a uno estar ahí. nuestro psiquiatra es Omar y él ha hablado con él. De hecho, ahorita le acabo de decir, pero ¿para qué sacar una cita con geriatría? O sea, paliativos ya nos ha dicho que eso se va a ir pasando, que no, es que hay que darle vitamina B porque se está durmiendo mucho, porque el Claro. glóbulo se llama, o sea, porque hay que dar, pero es que él le compra la cantidad de vitaminas sabidas y por haber, ¿sí? Entonces uno dice, eso ya no se le va ahora la alimentación de ella es excelente porque nosotros la tenemos muy buen balanceada, entonces ella come salmón, hígado, pollo, o sea, es muy buena la alimentación de ella. Pero aparte de eso le damos 1000 unidades, o sea, un Solgar, vitamina C de 1000 gramos. Imagínate. Ajá. Granberry con vitamina C. Mm. Ácido fólico. Mm. Le queremos meter, o sea, ¿cómo hace uno para decirle a un familiar? No más. Sí, no, eso sí no te lo puedo decir porque no se puede. Ujú. Hay que buscar unas preguntas y unas orientaciones. De todas maneras, si hay unas preguntas orientadoras ahí, a ver si logramos tocar a ese familiar, pues por lo menos para ir desdibujando todo ese proceso químico que puede hacer que la máquina funcione, ¿no? Que pueda estar sosteniéndose ahí, pero de una manera muy irregular. Tienes toda la razón y es una de las constantes de este proceso. Desafortunadamente, no, no tan, imagínate cuando no son los familiares, sino es a veces el mismo paciente en conciencia solicitando todos estos medicamentos, sin necesidad, sin saber cuál es la combinación y qué es lo que está Es haciendo. que de hecho ni siquiera ella es quien los pide, porque ella ya no tiene como o sea, ahora, si bien es cierto, llevamos un proceso de que ya está sufriendo un delirium tipo 4 o 6 de la tarde y comienza con una ansiedad de agresividad, entonces dijo el médico, no, vamos a darle cierto medicamento para que ella no se ponga así porque pues se le va a acelerar su tensión, entonces no, pero ¿cómo la vamos a mantener dormida? ¿Cómo le vamos a dar esas gotas? Imagínate. O sea, la vemos cómo se pone, porque se pone muy mal, pidiéndome que le traiga al niño que trajo, que ella traía un niño, que el niño se le perdió, y no aceptamos, o sea, yo a veces digo, pero entonces, ¿cómo hago? La dejo que se le suba la tensión, porque es de oxígeno 24 horas, o sea, son muchos los problemas de ella, ¿sí? Ya ella viene con un problema neurológico que Fuerte. quizás ella misma fuerte, entonces pero pues uno cómo hace para decir no más medicamentos, o sea, aparte que le damos pregabalina, toda esta cantidad de medicamentos, Que ni sabemos levotirosina, para qué ya le está sirviendo, ¿cierto? sí, levotirosina, sinagel, Imagínate. tilostazol, clopidogrel, Bien, debes bueno, tener como una de 18 medicamentos, más o menos. sí, ujú, Sí, señora, conozco un poco de eso, y, sí. que porque toda la vida pues podemos ver los exámenes, entonces ya estamos asumiendo que no, que hay que sacar cita con no sé quién, ahora pues es que es duro, o sea, es muy duro. Pesado, pesado, pesado.
Te abrazo, Jenny. Te acompaño y sé lo que estás pasando. Vamos a ver cómo más podemos salir de todo esto. Cristina. Vale, muchas gracias. Cristina. Sí, buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches, doctora. La pregunta es, los personales referente a demencia senil, o sea, la demencia leve, doctora, Sí. es si eso se habitúa en una hora específica en la persona o no, porque en una experiencia que tuve, también estuve 5 años con esa persona y a muy tempranas tiempos pues tomaron cartas del asunto, como se dice la familia, y bueno, fue llevadero esa situación. Pero era solamente de 3 a 5, casi 6 de la tarde, todos los días, el comportamiento, o sea, el tema de conversación incoherente, o de lo que veía, o de lo que escucha, o de lo que ella hace. Ahorita como que se repite con otra persona, que también ya me lleva 2 años con esta persona, pero ahora como que está en un principio, voy a decir, de esa demencia leve, voy a decir, porque todos los días amanece con una conversación, con un cuento distinto. Ayer me decía que se despertó cansada, con la mano todo dolida porque ha lavado mucha ropa, la ropa de los niños y cosas así. Hoy me dice, estos son ejemplos entre de ayer y hoy para decirlo, pues estos son cosas de todos los días y ya vamos por varias semanas ya. Hoy me dice que llegó muy cansada y con el cansado todo despegado y se le quedó en la casa de la amiga. Tuve que llegar a la casa descalza, me está diciendo, y pasaba por una casa y veía una manzana, me hablaba cada ratico de una manzana. Bueno, tal es así, el desconcierto es solo a la mañana. Con esta persona solo a la mañana y con la otra persona todos los días, 2 años en esa situación, pero solamente a la tarde. A la tarde es que él veía lo que nosotros no vemos, ella veía. Y referente a la demencia así avanzada, Alzheimer ya avanzada, a lo que a mí me ha tocado, y comparto con las compañeras, cuando a mí me ha hecho difícil por la falta de ayuda de profesionales, ya a veces yo me retiro, porque si no hay apoyo profesional y de la familia también, yo me expongo a muchas cosas, entonces me retiro. No me sirve estar, pues. Me gusta, amo mi trabajo, sí, pero en esos casos doy paso al costado. Pero en el caso que, como dice la compañera otra vez, digo, ella tiene todo en sus manos. En esos casos, mira, yo, bienvenido sea, estaría, pues, lidiándome o sobrellevando a lo que me toque. Y lo otro que decía, que usted decía, en fin, último, en lo personal. Eso es muy personal, hasta incluso interpersonal, doctora. No es que uno sea, en el caso mío al menos, no es que sea Dios. Pero mi convicción del que Dios está en cada uno de nosotros. Es cuestión de la relación de cada quien con Él, también para en esos casos, para acompañar a la persona cuidada o a los familiares. Esa es una experiencia muy personal porque me ha tocado pues lidiarme o acompañar a la persona, que la persona cuida hasta el último momento en esa partida, y no hay una cosa más maravillosa para mí, de verdad, que llevar a un buen término en ese caso, un labor como lo nuestro. Gracias, doctora. Feliz noche para todos. Gracias a ti. Ustedes han escuchado distintos testimonios, apenas unos testimonios de lo que puede pasar en procesos de final de vida, en acompañamientos. Por eso les decía, uno puede entender, puede leer, puede revisar, echar como unos ítems por hacer, pero lo que tenemos son personas particulares con componentes biológicos particulares, desarrollos físicos particulares, desarrollos sociales particulares, que van a tener mucho que ver con ese proceso de final de vida. El deber de un cuidador, el deber de las personas que están alrededor es estar enteradas de lo que está pasando, de realmente cuál es la circunstancia, y definitivamente hacer conciencia y ayudar a hacer conciencia de cómo movilizar a una persona de 90 y tantos años, llevarla a extremos de citas médicas, movilizarlos a todo eso, ¿para qué y con qué fin?
Pero finalmente, como decía Miriam, hay cosas que uno hace porque está cumpliendo su labor, está cumpliendo su función. La reflexión es también para lo que yo les decía, qué es lo que queremos nosotros que pase, cómo nos estamos cuidando, cómo nos estamos alimentando, cómo hacemos que esto vaya progresando, nuestra vida ya vaya progresándose y desarrollándose de la mejor manera posible. Proceso de final de vida tiene distintas indicaciones, tiene distintas maneras, va a tener una orientación clara de parte de los profesionales, van a haber muchas formas de llevarla a cabo, van a haber necesidades diferentes de acuerdo a cada una de las circunstancias de las personas, tanto económicas como sociales, como espirituales, y nosotros como cuidadores vamos a tener la posibilidad de ver todas estas distintas maneras. Hay algo que me gustó de la persona que habló, no sé si fue Miriam o antes, que dijo, si no veo que si es coherente con lo que yo pienso, con lo que tengo que hacer, yo me aparto. Esa también es una solución, porque nuestra misión no es ser todopoderosos, no aguantar todo, sino también darnos cuenta hasta dónde podemos llegar, qué es lo que estamos en capacidad de ayudar, colaborar, y cuando esto ya no es, también, digamos, esa es digamos, un poco la función y el sentido del cuidador, darse cuenta hasta dónde puede llegar y no está involucrándose personalmente con esto. Procesos de ansiedad, todo este tipo de cosas forman parte del quehacer del cuidador, pero como siempre, buscando el equilibrio, buscando la paz, podemos también, y buscando conocimiento, no queriendo con ello que todo lo que vayamos aprendiendo es lo que tenemos que aplicar, no, simplemente son luces en el camino que nos ayudan a entender un trabajo mucho mejor. Entonces, gracias a ustedes por estar aquí, gracias por querer saber, gracias por sus preguntas. Es muy importante que tengan ese listado de preguntas siempre. Tengan en cuenta eso, porque ¿cómo les parece que ustedes hacen la pregunta y como que todo comienza a tener una visión diferente? Entonces, muchísimas gracias. Vamos a ver cómo más podemos organizarnos para que podamos compartir estas experiencias y poder mejorar un poco más cada uno de sus procesos, cada uno de sus cuidados y las posibilidades que tengan hacia más adelante. Un abrazo cuidador para todos y esperamos vernos en otra oportunidad. Como siempre ha sido un honor este aprendizaje con ustedes, y que tengan un descanso reparador para todos. Muchas gracias. Seguimos cumpliendo con el objetivo de actualizar adecuadamente a los cuidadores de América Latina y el Caribe. Síguenos en el canal de YouTube para